Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado. Y en este caso, pues en fin, con un cronovisor que ni a ti ni a mí nos gustaría hacer, pero que es obligado porque a los grandes amigos hay que hacerles grandes homenajes. Sí, no solamente vamos a dedicar este cronovisor a la figura de Francisco Sanz Requena, astrofísico de la Universidad de Valladolid, que llevaba en Ser Historia esa sección de el blues de la ciencia, no solamente por esa calidez y calidad como amigo, sino también por el trasfondo científico de divulgación científica que hay detrás de él, ¿no? Falleció hace apenas un mes y nos dejó a todos con un vacío muy grande, ¿no? Y a muchos seguidores también, a sus amigos por esa relación personal, pero también Jesús por esa labor de divulgación científica tan increíble, ¿no? Tan increíble, tan valiosa, tan positiva, tan creativa, ha servido de inspiración a muchísima gente, porque lo bueno que tuvo Fran es que esas investigaciones no solo las hacía dentro de su ámbito, porque ya sabes que muchos científicos, pues bueno, se mueven en el ámbito académico y solo lo conocen ellos. No, él tenía esa facultad de divulgación, era muy buen divulgador y por lo tanto, tanto en Ser Historia como en la Escuela de la Brújula, como en otros programas que él participaba, intentaba divulgar y popularizar, ya sabes, términos a veces obtusos, a veces complicados cuando hablamos de la astrofísica, y él tuvo esa habilidad de ampliar esos horizontes para que muchas personas, pues muy interesadas como nosotros, ¿no? En la astronomía, en la astrofísica, en la astrobiología, pues pudiéramos entender un poquillo pues muchas de las noticias que aparecen en la prensa. Y para eso pues hace falta ser una gran persona, hace falta ser un gran profesional, hace falta tener esa gran humildad y ese gran humanismo del que hacía gala Fran Sanz Requena. Por eso y por tantas cosas, pues está claro que es este homenaje, se lo debemos, porque además morir de esta forma, con la que él muere, ligero de equipaje, pero sin previo aviso, cuando te dejas un poco un vacío mayor, ¿no? Porque estos infartos fulminantes me recordó un poco que también le pasó a Juan Antonio Cebrián en su época, con 41 años, donde de la noche a la mañana una persona que estaba en su mejor momento vivencial y profesional, como lo mismo que le pasa a Fran, pues va y se marcha, ¿no? Y te deja con esa sensación de, jolín, podíamos haber disfrutado muchísimos más momentos bonitos, divertidos. Pero es cierto que al final vamos sembrando cosas, las cosas que sembramos, pues muchas de esas son nuestras inquietudes, nuestros libros, nuestros programas de radio, en fin, el recuerdo que dejamos en los amigos, y a fe que Fran pues ha dejado una gran huella, esa huella luminosa, y por eso va a ser recordado durante muchísimo tiempo y recordado además con mucho cariño. Fíjate, el otro día lo comentaba en la sección que hicimos de homenaje a él, ¿no? Repitiendo una sección del blues de la ciencia. Yo lo conocí de forma casual. Escribió a través de mi página web un correo diciendo que era seguidor del programa, que era astrofísico, que trabajaba en esto, en lo otro y tal. En aquella época estaba haciendo ese trabajo en los anillos de Saturno y en unas cosas que a mí me sonaban un poco extrañas, ¿no? Pero lo contaba tan bien y era tan entusiasta, ¿no? en la forma de compartirlo que lo entrevisté, ¿no? Él entonces era profesor de la Universidad Miguel de Cervantes, ahora en la actualidad era profesor de la Universidad de Valladolid y recuerdo que le dije, oye, pues si quieres, tú también eres carne de la escóbula de la brújula. Y dice, ay, pues sí, por favor, preséntame a Jesús, porque lo sigo muchísimo y para mí, luego no solamente disfrutaba divulgando, sino que era muy entusiasta, ¿no? En todo este casi aspecto, no voy a decir mitómano, ¿no? Porque ya nos hicimos en muy poco tiempo muy amigos y bueno, pues parecía que nos conocíamos desde hace, pues casi desde la infancia, ¿no? Y nos conocíamos desde hace poco más, casi de 5 o 6 años, pero la relación fue muy intensa y muy cercana, ¿no? Y por eso nosotros cada vez que fuimos a Castilla y León a hacer algún programa, siempre se juntaba con nosotros para aportar ese granito de arena de historia de la ciencia en nuestro espacio. Jesús Callejo, como siempre, tengo aquí el teclado de nuestro ordenador, de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues la fecha es el 30 de marzo del 2022. Adelante, pasen.
Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. José Francisco Sanz Requena, el blues de la historia, un blues muy especial. No queríamos despedirte porque sabemos que hoy es un día muy especial, no es un día lunar. No es un día lunar, o sí que es un día lunar, de alguna forma, ¿no? Hoy es tu cumpleaños. Sí. Así que todo el equipo de Ser Historia y todos los compañeros de la cadena Ser te hemos hecho esta encerrona para felicitarte y se está poniendo colorado ya nuestro profesor de astrofísica y vamos a darle un gran aplauso a nuestro compañero José Francisco Sanz Requena por este cumpleaños tan especial. Muchísimas gracias. ¡Hala, qué! ¡Hala! ¡Qué sorpresón! Le hemos preparado... Mira, Jesús, nos estamos viendo a nosotros mismos. Recuerdo perfectamente este momento tan bonito. Era el cumpleaños de Fran, que coincidía precisamente con la grabación de un programa que hicimos en Valladolid, en el convento de Santa Ana, de San Joaquín y Santa Ana, hablando de la Semana Santa, ¿no? Y Fran nos habló de esos vínculos astronómicos que hay en las tradiciones de colocar el calendario de la Semana Santa en un punto u otro del calendario, dependiendo un poco del año, ¿no? Así es, sí. Por eso el cronovisor hemos puesto las agujas en esta fecha por todo lo que significa, ¿no? Porque, bueno, pues este último cumpleaños donde tuvimos la suerte, tuvimos la fortuna, el honor de estar con él, de entregarle una tarta, de entrevistarle, de compartir antes y después del programa, pues compartir buenos momentos, ¿no? Donde siempre con esa cercanía, con ese cariño que él nos mostraba y que gracias a él le conocí, tú lo acabas de decir, en fin, fue uno de los grandes fichajes de la escuela, pues gracias a que tú intercediste y la verdad que cuando le conoces te das cuenta de la gran persona que es a nivel de humanidad, pero sobre todo un poco utilizando ese término de Marián Rojas Estapé, que dice que son personas vitaminas, que son personas que al final sacan lo mejor de ti. Y precisamente por esa cercanía, al ser muy amigo de sus amigos, pues cada vez que nos encontrábamos, pues claro, nos fundíamos ahí en un abrazo y sabíamos que era algo más que un invitado, era algo más que un colaborador, era un amigo. Entonces, bueno, nos sentíamos muy cercanos a él. Yo recuerdo que en ese cronovisor, y yo era de Gregorio Fernández, y estuvimos hablando, porque además había una escultura, ¿te acuerdas? De Gregorio Fernández, una escultura yacente de Cristo. Yacente, sí. Claro, y entonces pues nos dio pie pues para comentar algunas de las curiosidades y rarezas que, por cierto, tiene este museo de San Joaquín y Santa Ana, que había cosas muy llamativas, ¿no? Como alguna santa que tenía ahí un juego de cartas, lo cual llamaba mucho la atención porque los juegos siempre estaban prohibidos en la iglesia. Y curiosidades de este tipo. Así que ahí Fran, es verdad que habló de uno de sus temas favoritos y además también de los míos, con lo cual le puse también un interés muy especial, que era hablar de esos calendarios lunares, de esas orientaciones que tienen algunos edificios. Y él también la arqueoastronomía la dominaba totalmente y el saber que muchos edificios tienen esa orientación precisa, algunas estrellas, algunas constelaciones, a los solsticios, a los equinoccios, pues desde luego que era una delicia escucharle. Y este momento fue muy emotivo además por la entrega que le hicimos de esa tarta, como no, pues con un cohete. Claro, eso fue un detalle de los compañeros de Radio Valladolid, Carlos Flores, que tenía con él una sección en el Hoy por Hoy Valladolid. El título era La ciencia es el nuevo rock and roll. Fran era un entusiasta de la música y cuando le veías casi vestido de rockabilly decías, pero este señor cómo va a ser astrofísico, va a trabajar publicando portadas en la revista Nature y trabajando con proyectos vinculados a la NASA y en otros puntos. Bueno, pues ese era el bono de Fran, ¿no? Y gracias también a Javier Cuevas, director de Radio Valladolid, buen amigo, que se portaron el otro día estuve escuchando la mención que hacía Carlos Flores en el Hoy por Hoy Valladolid, y una mención pues muy bonita y muy emotiva. Mira, Jesús, antes de comenzar este cronovisor te había propuesto yo, ¿no?, un orden de algunos cortes que tenemos preparados, algunos especiales. Acabas de comentar el mundo de la arqueoastronomía, ¿no?, que es algo que también le fascinaba a Fran. Esto es lo que os hablaba de ella, de la arqueoastronomía, en uno de los programas que hizo con vosotros en la escóbula de la brújula de Podium Podcast. Los libros de astronomía, igual que los libros de texto, cuando hacen precisamente referencia, ¿no?, a lo que es la astronomía cultural,
pues sobre todo se centran precisamente en lo que es la historia de la astronomía. Cualquier libro que te cojas, un manual de astrofísica, el primer tema habla de la historia de la astronomía, ¿no? Donde, bueno, pues se utiliza una metodología histórica en el que nos van contando cómo ha ido evolucionando la astronomía, pero quizás sobre todo desde el punto de vista académico, ¿vale? Y del resto de las cosas, o sea, de lo que es la arqueoastronomía y la etnoastronomía, pues la mayoría de los libros de texto cotidianos o que uno puede encontrar en las librerías, pues son cosas que casi las obvia o pasa muy de alto, ¿no? Entonces, esto de la arqueoastronomía se entiende como la reconstrucción de cómo era el conocimiento que tenían los pueblos antiguos sobre el cielo, ¿no? Maravilloso, Jesús, esa elocuencia y esa capacidad, ¿no?, de resumir brevemente, pues, conceptos para que todo el mundo lo pudiera entender, incluso los más tontos como nosotros, ¿no? No, por eso era una delicia escucharle, porque además te lo contaba con esa naturalidad, tomando unas cañitas cuando nos veíamos físicamente, que dices, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla tener a un auténtico profesor que además divulgaba de esta forma. Sí, le tuvimos por lo menos unas 6 o 7 veces ahí en la escóbula hablando de distintos temas y bueno, era una delicia también cómo nos entregaba esos dosieres, casi, pues yo le decía, entrégame un pequeño guión, un poco para ver por dónde va, y me entregaba un dossier completo, ¿no? Digo, da gusto con este hombre. Y estuvimos, pues eso, hablando de Astrobulandia, mitos y certezas del universo, tengo aquí apuntado, de la exploración y de las misiones espaciales, también estuvimos hablando como uno de los exoplanetas, que era uno de sus temas también favoritos, crónicas marcianas, le dedicamos un programa también a este tema, ¿no? Porque también el de Marte sabía, bueno, y sobre todo de las atmósferas, todas las atmósferas de los planetas del sistema solar, pues era su especialidad, en concreto de la de Saturno, y como no, pues con la de Marte, igual que con la de Venus, que también nos hablaba muchísimo de los últimos descubrimientos, o de la astronomía en la antigüedad. De hecho, fíjate, ahora que te hablo de astronomía en la antigüedad, que es uno de los títulos que le dimos en la escóbula, él conocía mucho Antigüedad. Antigüedad es un pueblo de Palencia, que está muy cerca de Baños del Cerrato, y siempre me estaba diciendo, Jesús, tienes que venir aquí, que nos vamos a dar un homenaje gastronómico, y luego te cuento una serie de cosas que hay en Antigüedad. En Antigüedad hay un monumento a los pilotos españoles, de hecho hay un avión, un RF-4, un Phantom 11, que está allí expuesto, o sea que la gente se queda asombrada porque en este pueblo de Palencia, ¿qué hace aquí este avión? Bueno, porque ahí es la cuna de unos cuantos aviadores, y al lado está Baños de Cerrato, donde tienen una iglesia que es la de San Juan Bautista, que también tiene mucho que ver con estas orientaciones astronómicas. De hecho, también Recesvinto, un rey visigodo en el siglo VII, fue allí, se curó y por eso creó esta ermita, ¿no? Esta ermita visigoda, que tiene muchas reminiscencias mágicas, de lo cual Fran también los conocía este tipo de singularidades, y esas charlas que teníamos, pues eran muy, muy enriquecedoras. Y quedamos, y bueno, por desgracia no lo vamos a poder hacer, pero quedamos que este año me acercaría a Antigüedad y a Baños de Cerrato para hacer una ruta, para darnos también ese homenaje gastronómico y sobre todo para que me contara muchas de las curiosidades que él había descubierto allí. Fíjate, él había nacido en Peñafiel, en Valladolid, pero vivía en Palencia, ¿no? Y siempre había ejercido tanto de vallisoletano como de palentino, ¿no? Yo viví muchos años en Valladolid, tú también, sí. Había esa cierta rivalidad, ¿no? Pero la gente que hemos vivido en los dos sitios, como sucede con León o con Valladolid, o desgraciadamente hace pocas fechas, ¿no?, en Burgos, ¿no? Mataron a un chico hace pocas semanas, simplemente por ser de Valladolid. O sea, hace falta ser mendrugo, ¿no? O sea, no, estamos llegando a unos niveles que no se entiende, ¿no? Y bueno, quizás nosotros que somos más universales, ¿no?, estábamos por encima de todas estas paletadas, porque en realidad son verdaderas paletadas y frustraciones de personas que son incapaces de reconocer, pues, el fracaso de su vida y echan la culpa al vecino, ¿no? Pero fíjate, en el caso de Fran, como digo, él, bueno, estudió en Valladolid. Y vamos a escuchar, si te parece, un corte de Pablo González. Él es físico, afincado en Berlín. Él, una promoción un año por delante de la de Fran, pero le conocía bien. Y fíjate, esto es lo que nos cuenta sobre
el valor de esa investigación que publicó en la revista Nature, la que fue portada de esta revista, pues uno de esos hitos, ¿no?, en el mundo de la investigación, pues con el nombre de Francisco Sanz Requena y de otros miembros del equipo, hablándonos de lo que él más conocía, ¿no?, que lo decías antes, ¿no?, esas nebulosas, no sé cómo definirlo porque no soy físico, Pablo a lo mejor me echa la bronca, pero esas nubes y esas cosas raras que había junto a los anillos de Saturno, Cassini, etcétera, etcétera. Vamos a escucharlo, Pablo. Hola Nacho, pues sí, ya más de 25 años en Berlín. ¿Cómo pasa el tiempo poco a poco? Bueno, pues en estos días tristes, decir que yo pertenezco a una promoción posterior a la de Fran en la sección de físicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Y bueno, estos días conversando con compañeros de la facultad, la verdad es que todos resaltan el gran corazón que tenía Fran, el hueco que nos deja, la inmensa bonomía y bueno, vosotros que lo conocisteis bien, podríais constatar dos cualidades fundamentales en él, resumiendo. La primera, como he dicho, lo buena persona, y la segunda, la pasión con la que vivía su profesión. Tenía pasión por investigar y por divulgar algo muy necesario para nuestra sociedad y que los físicos no solemos pues bueno, trabajar mucho en ese tema. Hace poco, unos días, una compañera de facultad me dijo que Fran le había mandado hace unos meses un mensaje de audio en el que decía que afrontaba el año con mucha ilusión, porque lo que más le gustaba era investigar y que si por él fuera, no se jubilaba nunca, porque encontraba placer en eso, en lo que hacía. Pero bueno, yo decir que más allá de lo extraordinaria persona que era, lo gran divulgador, el gran éxito que tuvo Fran como investigador, a mi juicio, fue no solo el haber sido publicado en la revista Nature Astronomy o Nature Communications, sino haber sido portada, que lo fue en julio de 2011, con un artículo, junto con otros autores, sobre las tormentas de la atmósfera de Saturno. Eso, aunque pueda pasar desapercibido, pero el hecho de que te publiquen en Nature y el hecho de ser portada es algo extraordinario, tiene una relevancia superlativa, es como tocar el cielo. Y bueno, nada más, Nacho, quisiera despedirme no sin enviar un abrazo muy grande a sus allegados, a sus familiares y a vosotros también, un agradecimiento por haber hecho este programa homenaje. No nos damos importancia, Jesús. La gente, el valor de muchos de los invitados que tenemos en nuestro programa, la calidad humana y la calidad científica que tienen, y por desgracia, iba a decir, es que no tienen poca trascendencia, ¿no? A veces son más importantes cuando están trabajando fuera, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Oxford, en Cambridge, pero si tú estás en la Universidad de Valladolid, parece que pasas desapercibido. Qué vergüenza. Sí, así es. Bueno, ya sabes que eso es un poco como un estigma que tenemos los españoles, ¿no? Parece que para triunfar hay que salir al extranjero. No sé, parece como que nunca reconocemos el gran mérito, el gran valor que han tenido pues muchos científicos, muchos investigadores, muchos descubridores españoles en el pasado y en el presente, ¿no? Entonces no hay muchas ayudas a estos colectivos, ¿no? Donde precisamente pues están aportando lo mejor de su conocimiento, lo mejor de sus estudios para mejorar el mundo, además. Entonces, bueno, pues ya te digo, es una especie como de estigma que nos ha pasado, nos ha pasado y nos seguirá pasando, por desgracia, mientras no se destinen muchos más recursos económicos, precisamente para que los talentos que tenemos en España, y tenemos muchos, no se vayan a otros lugares. O sea, por una parte, la formación la reciben aquí, donde pues, con dinero público, con dinero privado, y luego realmente los frutos los dan en otros lugares. En el caso de Fran, por supuesto, siempre se quedó aquí, era muy de la tierra, muy de Valladolid, muy de Palencia, y es cierto que esa divulgación siempre la hizo aquí, a pesar de lo que tú dices, de que fue muy reconocido en medios extranjeros, en Nature, por supuesto, cuando publicó sus estudios sobre las atmósferas planetarias.
pues fue totalmente reconocido por eso mismo, porque sus averiguaciones sobre la gran tormenta blanca de Saturno, por ejemplo, pues es una de las grandes aportaciones que se hizo a este nivel, ¿no?, de la astrofísica, y que prácticamente estos hallazgos pasan desapercibidos. Esto no es noticia, ¿no? Siempre es más noticia cualquier personaje mediocre, mediático, ¿no?, que sale en Sálvame, que estas aportaciones que hacen los grandes intelectuales y los grandes profesionales. Pero bueno, por suerte, siempre hay un ser historia, siempre hay una escobla de la brújula que nos hacemos eco de todo este tipo de descubrimientos, y por supuesto siempre contamos con los mejores colaboradores, con los mejores invitados, faltaría más. Desde luego que sí. Además, él tenía muy buena relación con otras misiones que trabajaban en otros lugares del planeta, ¿no? No solamente por vínculos de amistad, sino por vínculos profesionales, ¿no? Abel Calle, también de la Universidad de Valladolid, ahora mismo se encuentra en la Antártida, y allí estaba ese 17 de febrero cuando murió Fran. Y mandó una fotografía que nos hizo llorar a muchos, nos emocionó a muchos, apareció en algunos medios de comunicación en Castilla y León, donde en la Antártida, delante de esa nave, ¿no?, en Marambio, en Argentina, colocó apenas con un folio arrancado de un cuaderno, pero escrito con un rotulador, ¿no?, en la entrada ponía: Fran, amigo, la Antártida te llora, ¿no? Me emociona ahora al volver a leerlo, pero esto es lo que nos cuenta Abel, precisamente su amigo, sobre esta historia. Conocía a Fran desde el año 86, en que compartíamos los estudios de la carrera de física. Ya entonces, Fran era el conseguidor de libros y el que encontraba siempre los problemas interesantes que luego compartía con sus compañeros. Para él, y desde entonces, encontrar ciencia era sinónimo de compartirla. Si no, decía, esto no tiene ninguna gracia. Desde entonces tuve el privilegio de vivir con él la pasión de la divulgación científica en muchas actividades. Lo que para él, por cierto, era la principal responsabilidad y obligación de los científicos para con la sociedad. ¿Qué puedo decir si 7 meses después de llegar a la Universidad de Valladolid ya organizó el Congreso Nacional de Ciencias Planetarias? Pero sabes, Abel, me decía, lo mejor es que hacemos esto porque nos gusta y disfrutamos. Y así era. Entraba como profesor externo en un programa de máster y se enteraba el último de que podía haber una compensación económica. Pero si yo esto lo hago porque me gusta, decía. Fran ponía entusiasmo desbordante y buen hacer en lo que hacía, y así lo transmitía. No creo que pueda dar otra definición salvo la de la amistad del mejor amigo que uno quiere tener cerca. Cuando nos dejó, yo estaba en la Antártida y le hice un homenaje con un cartel que rezaba: Fran, amigo, la Antártida te llora. Justo un día antes de su ausencia habíamos hablado y me dijo: arréglatelas como puedas, pero la próxima vez te acompaño. La Antártida se le queda pequeña, porque estoy seguro que desde cualquier lugar del sistema solar, como desde las atmósferas planetarias que tanto estudió y amó, también le lloraron aquel día. Adiós, amigo, te echamos de menos. Qué increíble, Jesús Callejo, crononauta, ¿no? El trabajo de nuestro compañero, reconocido tan lejos, ¿no?, en la Antártida, con este audio tan bonito de Abel Calle. Precioso por lo que te decía, ¿no? Porque al final lo que queda de nosotros es el recuerdo, ¿no? Es lo que hemos sembrado, y que haya sembrado estas semillas, ¿no?, de amistad, de cariño, allende de los mares, donde cada vez que él intervenía en algún programa, cuando teníamos ese contacto mucho más directo, pues siempre te quedaba esa sensación, no tanto de, oye, qué bien lo ha contado, sino qué bien me lo he pasado con él, ¿no? Qué cantidad de anécdotas me ha contado y cómo lo sabe, cómo lo sabe contar y cómo lo sabe transmitir. Yo creo que eso es lo importante de todo esto, ¿no? Esa es la idea. Fíjate, cuando yo hablaba con él muchas veces por teléfono, nos mandaba muchos WhatsApp, sobre todo para ir preparando distintos programas en el futuro, pues él me reconocía que había pasado una época con bastante estrés, ¿no? Porque hasta que sacó la plaza en la oposición para ser profesor de la Universidad de Valladolid, profesor titular, pues sí que tuvo ahí siempre
como mil cosas para intentar encajar, ¿no? Como si fuera un encaje de bolillos, todas las circunstancias que le estaban sobreviniendo. Y yo le decía, digo, tú tranquilo, digo, si no hay prisa, cuando quieras hacemos un programa sobre el tema que tú me digas. Y entonces él me hablaba de esas publicaciones que le estaba haciendo, ¿no? Que tenía, claro, unos plazos muy concretos, que tenía que dar clase a los alumnos, que tenía también una videoconferencia. Y entonces, claro, ahora ya voy entendiendo un poco que a lo mejor muchas veces ese estrés en la vida, pues a lo mejor te impide hacer las cosas con esa calma y evidentemente pues al final el cuerpo también pasa factura, ¿no? Fíjate, Jesús, ahora que te estoy escuchando, lo injusto, ¿no? Que es el sistema, por lo menos en España, ¿no? De los méritos que él tenía, quizás le tendrían que haber abierto las puertas, ¿no? De una forma más rápida. Me acordaba, por ejemplo, ahora Jesús López, un egiptólogo, director del CNRS francés, lo que es el CSIC en Francia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, el director del CSIC en Francia. Bueno, pues antes de jubilarse quería venirse para España y quería pues encontrar una plaza, ¿no? O sea, aquí le tendríamos que haber abierto las puertas en cualquier institución y lo que se le dijo es que no, que preparara una oposición. Dices, pues sí, pero ostras tú, ¿no? O sea, no tienes ese reconocimiento de una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación con reconocimiento internacional, director de una de las instituciones más importantes del mundo. O sea, te da igual, eso no cuenta nada. En cambio, publicar un articulito en la hoja parroquial ya te da un punto. Hay cosas que ya te juro que no entiendo. No se entiende, ¿no? Y eso, la gente que está dentro del ámbito académico, universitario, tampoco lo entiende por eso mismo, porque no se valoran por igual los méritos y, por desgracia, pues bueno, también ciertos enchufismos siguen a día de hoy. Pero bueno, en el caso, es verdad que de Fran, hay mucha gente que no sabe el currículum impresionante que tenía. Recuerda que era miembro de la Real Sociedad Española de Física, de la Sociedad Española de Astronomía, director de la sección de Ciencias del Ateneo de Palencia. Todas estas cosas es para caerte de espaldas. Pero bueno, como una lumbrera como él, ¿no? Que al final no tuviera tanto predicamento. Bueno, al final yo creo que lo tuvo, ¿no? Ya sabes que yo siempre soy positivo. Es cierto que el hecho de que ahora estemos hablando de él, que haya dejado tantos y tantos programas, tantas perlas, ¿no? de sabiduría en sus secciones, en sus entrevistas, yo creo que eso es lo que va a quedar. Y eso yo creo que es lo importante. Hay cantidad de profesores, cantidad de gente que tiene tantos o más méritos que él y sin embargo pues no han tenido a lo mejor esa suerte o esa capacidad o esa aventura, ¿no? de adentrarse en el mundo mediático de la prensa, de la televisión, de la radio, a veces también por timidez, a veces por lo que sea, ¿no? Y en el caso de Fran sí que rompió esa barrera, ¿no? Y el romper esa barrera, que sea alguien capaz de llamarte para decir, oye, mira, que en Venus han encontrado la fosfina. Yo le decía, ¿pero qué es la fosfina? Dice, no sé, pero te lo cuento porque es fundamental para las investigaciones que se están haciendo. Digo, pues venga, vamos a hablar de la fosfina de Venus. Bueno, pues alguien que tiene esa capacidad para llamarte y para saber que va a tener, ¿no? esa plataforma para contar sus investigaciones, pues qué maravilla, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno que tiene él y que posiblemente otros profesores que se quedan más retraídos y posiblemente Fran Sanrequena sea un ejemplo a seguir para otras personas que den ese paso, que se animen a divulgar, porque yo creo que la divulgación al final es lo que queda. Y fíjate, no solamente el éxito desde el punto de vista académico, profesional, sino también en las generaciones futuras, ¿no? Porque abrió las puertas a muchas personas para tener esa inquietud entre los más pequeños, entre los niños, para tener, como digo, ese interés por la ciencia, la astrofísica, y entre esos seguidores estaba Candela. Candela, nuestra compañera de los libros de Candela, la hija de Ana Caballero, nuestra encargada de redes sociales y producción del programa, un cerebrito que nos daba miedo, ¿te acuerdas, Jesús? Cuando tenía 6-7 años y hablábamos con ella y parece que estábamos hablando con Albert Einstein, con las cosas que decía, digo, qué miedo me estás dando, Candelita. Bueno, pues este es el mensaje que nos ha querido dejar Candela precisamente para hablar de quién era uno de sus amigos, Fran. Fran para mí era un ídolo. Yo le admiraba muchísimo, era muy buena persona, siempre me trató genial, yo le tenía muchísimo cariño, me recomendaba libros sobre el espacio porque sabía que me encantaban y ahora cada vez que mira al cielo me voy a acordar de él porque ahora está entre las estrellas que tanto le gustaban.
Jesús, abriendo nuevas brechas, ¿no?, para el futuro, en definitiva, para seguir, ¿no?, en ese trabajo tan apasionante de la investigación y de la divulgación, ¿no? Porque él habló, tenemos aquí algunos fragmentos, ¿no?, de cortes que quería escuchar, ¿no? Ahora, por ejemplo, de ese agua líquida, que se descubrió hace relativamente poco y que él explicaba también, ¿no?, por qué la presencia del agua es tan vital, ¿no?, para la existencia de la vida, ¿no? Esto es algo que contó en vuestro programa. Sí, de hecho fue el último programa, un programa que emitimos escasamente hace un mes, que era Buscando agua en el sistema solar. Es curioso porque al final hay títulos que vamos cambiando. Cuando me pasó estos guiones que te digo yo, que eran tan amplios, lo tituló al principio SOS al universo. Digo, mira, qué bonito, ¿no? SOS al universo, digo, hablaremos, ¿no?, de meteoritos que se acercan, que pueden ser peligrosos, cosas así, ¿no? Y al final el programa derivó por el agua en el sistema solar, si había agua, por supuesto, en distintos satélites jovianos, en otros lugares, por supuesto, Marte, en la Luna, y al final pues cambié el título. Dije, pues ya está, buscando agua en el sistema solar, porque ahí estamos hablando más de agua que de otra cosa. Y efectivamente coincidía mucho más con la filosofía del programa. Bueno, pues este era Fran, ¿no?, que luego podíamos derivar en otro tipo de temas igual de apasionantes, y el SOS al universo pues quedó ahí un poco relegado. Digo, ya lo tocaremos en otro momento y hablaremos de los peligros, ¿no?, con los que el universo nos puede amenazar, en concreto nuestro sistema solar. Bueno, pues esto era lo interesante, ya digo, de Fran, y por eso cuando hablaba del agua, lo hablaba con mucha fruición y con mucha pasión, porque sabía que era uno de los elementos fundamentales para que el sistema solar nos diera muchas sorpresas en un futuro muy próximo. Dentro de nuestro sistema solar encontramos agua casi allá por donde miremos. Como muy bien ha dicho Jesús, claro, la cosa es encontrar en un planeta agua que se encuentre en estado líquido en su superficie. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque el agua es lo que llamamos un disolvente universal. Esto quiere decir que en todas las reacciones químicas, o en muchas reacciones químicas que tienen que ver con la vida, se dan bajo la presencia de agua, y sin ella este tipo de reacciones pues sería prácticamente imposible. Quizás hubo una época en las misiones espaciales donde probablemente los científicos no se obsesionaron, ¿no?, con la búsqueda de vida, pero hoy en día quizás más está por la línea de buscar ese agua líquida sobre la superficie. Esta era de nuevo Fran Sanz Requena. Era José Francisco, yo le llamaba Francisco José. Menudo lío tenía yo con el nombre, ¿no? me echaban... para los amigos, ya estaba. Sí, claro, yo como le llamaba siempre Fran. Claro. Hay varias anécdotas de eso en las emisiones que tuvimos de la sección El Blues de la Ciencia, que luego se enfadó entre comillas conmigo, ¿no?, porque creía que iba a poner una música de blues para la sección, y yo puse el tema de Alfa de Vangelis, que es hablar de ciencia, es hablar de ese tema, o sea, es poner ese tema de fondo, no puede haber otro, ¿no?, que era una de las canciones que salía en la banda sonora de Cosmos, ¿no?, esa serie mítica de Carl Sagan. Y Jesús, quería acabar este cronovisor especial que estamos dedicando a la divulgación de la ciencia, y en concreto a la figura de nuestro compañero Fran, que nos dejó hace unas semanas, pues con el testimonio de una compañera también, de Ana Caballero, que fíjate que nunca habla, nunca sale, nunca dice nada. Cada vez que le digo que le aplaudan en las salidas que tenemos del programa, ella se mete en esa concha en sí misma, ¿no? También de León, como nosotros, claro que sí. Y este es el mensaje que nos ha dejado, recordando a la figura de nuestro compañero Fran. Pues qué te puedo decir de Fran, que era de esas personas que no te dejan indiferente. Era muy sencillo, de un trato pues muy familiar y muy cercano. Siempre nos recibía con una sonrisa de oreja a oreja, y es que al margen de todo lo que sabía y de su forma de divulgar tan maravillosa, era una persona extraordinaria. Es duro pensar que no está ya. Como anécdota, recuerdo que cuando fuimos a hacer el programa Valladolid quisimos darle una sorpresa porque coincidió con su cumpleaños,
y les pedimos a los compañeros de la SER de Valladolid que a ver si nos podían conseguir una tarta. Y tuvieron un detallazo porque trajeron una que venía personalizada con un cohete. Y bueno, él se llevó una sorpresa y yo creo que le hizo muchísima ilusión. Pero es que encima el regalo no lo trajimos nosotros porque nos había cogido un queso para cada uno del equipo. Bueno, así era él. Y que le vamos a echar muchísimo de menos. Un abrazo muy grande para su hijo Diego y para Carmen, su mujer. Jesús, podríamos decir muchas más cosas, ¿no? Del bueno de Fran Sanz Requena, astrofísico de la Universidad de Valladolid, colaborador de nuestro programa, de la Escóbula de la Brújula, de Radio Valladolid, de un montón de publicaciones académicas y de divulgación también. Pero bueno, el tiempo se nos acaba y, como decía Candela, ¿no? Nos ha dejado, pero hay una estrella más en el firmamento que yo creo que es el mejor recuerdo que se puede tener de él, y también para su familia, ¿no? Para Diego, para Carmen, su mujer. Diego es su hijo, que bueno, la verdad es que es difícil, ¿no? Les mandamos un cariñosísimo beso y abrazo desde aquí. La vida sigue, hay que quedarse siempre con lo mejor, con el recuerdo, y en el caso de Fran todo eso va a estar muy presente, ¿verdad, Jesús? Totalmente, totalmente. Ya sabes que nadie muere mientras siga siendo recordado. El caso de Fran lo va a ser, está claro, y siempre pues nos vamos a quedar con las anécdotas. Y por citar una última anécdota, ¿recuerdas cuando hicimos el programa en Aguilar de Campoo, donde también estuvo él, donde hablaba precisamente de esas orientaciones de los edificios, donde yo hablaba de Bernardo del Carpio, en fin, unos caballeros medievales singulares, donde dicen, por cierto, que estaba allí su tumba, cómo fuimos a visitarlo, ¿te acuerdas? En aquella oquedad que había en lo alto de un cerro. Y además recuerdo que en aquel programa, antes has hablado un poco de esa estética rockabilly que llevaba, ¿verdad? Sí. Iba con una bufanda, en fin, con su barba, a veces iba con gafas, otras sin gafas. Con la chupa vaquera o la chupa de cuero. Con la chupa vaquera, y aquel día llevaba una camiseta con el logo de Apolo 11, o sea que siempre esa parte astronómica, esa parte del espacio, la tenía como muy a gala, la llevaba siempre como una divisa, y efectivamente que lo contagiaba. Por eso digo que estos son los recuerdos que siempre van a quedar de él, y por supuesto la muerte, y esto es una opinión mía, no es el final. En todo caso es el fin de una etapa biológica. Me hago eco un poco de las palabras que en su momento dijo Kubler-Ross, una gran psiquiatra muy experta, ¿no?, en esta transición, donde ella decía que era literalmente una transición, un puente, y que es abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona un capullo de seda. Yo creo que él sigue volando, y sigue volando muy alto, y ese recuerdo siempre lo vamos a tener con él. Un recuerdo muy cariñoso. Gracias, Fran, por todo lo que nos has aportado. Gracias, Jesús, me vas a volver a emocionar. Pues nos quedamos con eso, con ese recuerdo, con la figura de Fran. No vamos a llorar, no porque no sea de hombres y esas estupideces, porque desde luego yo sé que él está ahí viéndonos ahora mismo, aunque nosotros no podamos verle, y disfrutando de esa magia estelar que él tanto supo cultivar durante su vida. Lo dicho, un beso muy grande para Fran, para Carmen, su mujer, y Diego, su hijo. Y Jesús, un abrazo muy grande para ti. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, y este abrazo mucho más emotivo, mucho más cercano, porque siempre, siempre nos va a unir estos grandes momentos y nuestra amistad, que somos de León, pero además somos mucho más. Somos un poco esa esencia donde la historia nos hace vivir y nos hace sentir como seres humanos. Y Fran nos lo hizo sentir sin ninguna duda. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.